¿Te imaginas a un millonario disfrazado de pobre solo para encontrar a alguien con un corazón verdadero? Pues eso fue exactamente lo que hizo Alejandro Ramírez. Y lo que sucedió después sorprendió a todos. Antes de seguir, suscríbete al canal si crees que todavía existen personas buenas en este mundo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esta historia? Me encanta leerte. Ahora sí, escúchame con atención. Porque esto no es una historia cualquiera. Alejandro Ramírez no era un hombre común. A sus 42 años, era dueño de una de las constructoras más importantes del país, con propiedades en varias ciudades, autos de lujo y una fortuna que cualquiera envidiaría. Pero Alejandro no tenía paz. Desde que perdió a su esposa Clara en un accidente trágico, su vida se volvió un escenario de apariencias. Lo único que realmente le importaba era su hijo, Mateo, un niño de 8 años con ojos grandes y una sonrisa que iluminaba cualquier habitación, pero con una tristeza profunda que venía arrastrando desde la ausencia de su madre. Clara, antes de morir, le había hecho prometer algo a Alejandro. Una promesa sencilla en palabras, pero inmensa en significado. Prométeme que le darás a Mateo una madre de verdad, no una mujer bonita, ni rica, ni famosa, una madre que lo ame como yo lo amé. Y Alejandro, con lágrimas en los ojos, le juró que así sería. Pasaron 3 años. Y aunque muchas mujeres se acercaban, ninguna tenía ese algo que Clara había dejado marcado en el corazón de su hijo. Hasta que un día, cansado de tantas falsedades y de personas interesadas en su dinero, Alejandro tuvo una idea tan loca que solo alguien desesperado por amor verdadero podría tener. «Mateo», le dijo una tarde, mientras jugaban ajedrez en el jardín de su mansión, «¿y si nos disfrazamos de pobres y salimos a buscar a alguien que nos ayude sin saber quiénes somos?» Mateo lo miró con sorpresa. ¿Como un juego? Sí, pero un juego muy importante. Buscamos una persona con un corazón tan grande como el de mamá Clara. Mateo asintió sin entender del todo, pero emocionado por la aventura. Esa misma noche, sin decirle nada a nadie, Alejandro fue a una tienda de segunda mano y compró ropa usada, desgastada, sucia. También consiguió una manta vieja, una bolsa con algunos envases vacíos y una gorra raída. Mateo, siempre entusiasta, también se vistió con una camiseta manchada y pantalones rotos. Parecían 2 personas sin hogar. Nadie imaginaría que detrás de esas ropas estaba uno de los hombres más ricos del país. Al amanecer, padre e hijo se sentaron en la Plaza Mayor, una de las más transitadas del centro. Alejandro se colocó en el suelo, apoyado en la pared, con Mateo a su lado, envuelto en la manta. Pusieron una pequeña lata frente a ellos, con un cartel escrito a mano. «Tenemos hambre. Cualquier ayuda es bienvenida». Pasaron minutos, luego horas. Cientos de personas caminaban frente a ellos. Algunas los miraban con desdén, otras con lástima. Unos cuantos arrojaban monedas sin detenerse, sin mirarles a los ojos. Una mujer apurada pasó empujando un cochecito de bebé y murmuró: «¡Qué irresponsables! Traer un niño a la calle». Alejandro sintió cómo se le apretaba el corazón. Mateo, en silencio, jugaba con una piedrita. Él no se quejaba. Tenía el espíritu noble de su madre. A las 2 de la tarde, un joven con audífonos tiró una bolsa con sobras de comida al lado de ellos. Sin decir palabra, como si fueran animales. Alejandro empezaba a perder la esperanza. «Papá, tengo sed», susurró Mateo. «Ya casi termina el día, hijo. Un poco más». Y fue entonces, justo cuando el sol comenzaba a bajar, que la vieron. Una mujer de unos 30 y pocos años, con uniforme azul de limpieza, empujando un carrito con herramientas y un trapeador. El cabello recogido, el rostro cansado, pero con unos ojos que brillaban con algo diferente. Compasión. Se detuvo al verlos. Los miró. De verdad los miró. Se agachó, sacó su pequeño monedero y contó el dinero con cuidado. Tenía unos billetes arrugados y algunas monedas. Sacó todo. 14 pesos con 30 centavos. No es mucho, pero es lo que tengo. Para ustedes. Alejandro intentó decir algo, pero ella negó con la cabeza. No necesito nada a cambio, solo tengan un mejor día. Mateo la observaba con los ojos bien abiertos. Luego se inclinó hacia su padre y le susurró al oído: «Papá, ella se parece a la mamita del cielo». Alejandro sintió un escalofrío.
La mujer, antes de irse, dijo: «Mi nombre es Camila. Salgo de trabajar a las 6. Si siguen aquí, les traeré algo caliente». Y se fue, sin esperar gracias, sin pedir nada. Alejandro la siguió con la mirada hasta que desapareció entre la gente. Había algo en ella, algo que no podía explicar, una ternura que no parecía de este mundo. Esa noche, padre e hijo no regresaron a la mansión. Durmieron en un pequeño hostal cerca del centro. Alejandro no podía dejar de pensar en Camila. ¿Quién era esa mujer que, sin tener nada, lo había dado todo? Al día siguiente, a las 6 en punto, regresaron a la plaza. Y ahí estaba ella, Camila, con un termo, 2 empanadas envueltas en servilletas y una sonrisa que parecía iluminar la ciudad. «Lo prometido es deuda», dijo, entregándoles la comida. Mateo le dio un abrazo. Camila, sorprendida, acarició su cabello. «No están solos, ¿sí? Hay gente buena todavía». Alejandro sintió algo romperse dentro de él, una emoción que no sentía desde la muerte de Clara. Pasaron algunos minutos hablando. Camila no hizo preguntas incómodas. No juzgó, solo escuchó. Cuando se despidieron, Alejandro tomó una decisión. No iba a dejarla desaparecer. «Mateo, ella podría ser...». «Lo sé, papá. Yo también lo siento». Esa misma noche, Alejandro buscó en internet el nombre de Camila Torres. Tardó horas, pero la encontró. Trabajaba como limpiadora en un edificio corporativo. Había tenido empleos anteriores como niñera y ayudante de cocina. Sin antecedentes, sin pareja, sin familia cercana. Era como si la vida la hubiese preparado para ese momento. Y así terminó el primer día de su prueba. Una prueba que apenas comenzaba, pero que ya había tocado su alma profundamente. Porque a veces, el verdadero oro se encuentra en los lugares más humildes. Y los ángeles no siempre llevan alas. A veces usan uniforme azul y cargan un trapeador. A veces, la mayor riqueza no está en el bolsillo, sino en el alma. Y Camila tenía un alma que ni ella misma sabía cuánto valía. Alejandro y Mateo no podían sacarla de su mente. Esa mujer que, con sus últimos 14 pesos, sin conocerlos, les ofreció todo lo que tenía. ¿Quién haría algo así en un mundo donde todos corren, todos miran para otro lado, todos desconfían? Y es que hay gestos que no se olvidan jamás. Alejandro lo sabía. Por eso, al día siguiente, dejó su traje de empresario y volvió a ponerse la ropa raída, junto con su hijo. Volvieron a la misma plaza, a la misma hora, porque Camila había dicho que regresaría. Y cuando una mujer como ella promete, cumple. A las 6:10 la vieron venir. Camila caminaba apurada, con el mismo uniforme azul de limpieza, pero esta vez con una pequeña bolsa térmica en la mano. «Les traje comida de verdad. Mi mamá solía preparar esto cuando no teníamos nada. Arroz con leche y pan con mantequilla. Calientito». Se sentó con ellos. No se fijó si la acera estaba sucia, ni si alguien la miraba mal por estar con 2 mendigos. Solo se preocupó de que Mateo comiera bien y se abrigara. «No soy nadie importante, pero ustedes me recuerdan mucho a mí cuando era niña». Alejandro la observaba en silencio. Había algo en su manera de hablar que lo desarmaba. Cada palabra era sencilla, pero profunda, como esas canciones antiguas que acarician el alma. Camila les contó que vivía sola en un cuartito rentado en la periferia. Trabajaba en la limpieza de un edificio de oficinas. Sus días empezaban a las 5 de la mañana y terminaban pasadas las 8 de la noche. Y aún así, se daba tiempo para ayudar. Cuando uno ha sentido hambre de verdad, no puede ignorar la de otros. Yo sé lo que es irse a dormir con la panza vacía. Mateo la miraba embelesado. Tenía esa expresión que solo los niños pueden tener cuando se sienten seguros. Después de años sin una figura materna, ese instante era como un oasis. «¿Tienes hijos?», le preguntó Mateo. Camila se quedó en silencio unos segundos. Miró al cielo y luego sonrió con tristeza. «No. Pero si Dios quiere, algún día...». Entonces Mateo, con la inocencia de un corazón limpio, dijo algo que hizo que Alejandro contuviera el aliento. «Podrías ser mi mamá si quieres. Eres como la mamita del cielo». Camila se quedó congelada. No supo qué decir. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero no dejó que cayeran. Solo acarició el cabello de Mateo y dijo: «Gracias, mi amor. Pero tú ya tienes una mamá que te cuida desde allá arriba. Yo solo soy una amiga que quiere que estés bien». Alejandro sintió una punzada en el pecho.
Esa mujer, sin saberlo, ya había sanado una parte de su hijo que él mismo no había podido tocar. Al despedirse, Camila les ofreció algo que Alejandro jamás imaginó escuchar. Si no tienen dónde dormir, pueden venir a mi casa. Es chiquita, pero está limpia y tiene un sofá. No es gran cosa, pero es mejor que la calle. Alejandro no sabía qué decir. Una mujer pobre, sola, ofreciéndole su hogar a dos desconocidos. Ese gesto no tenía precio. ¿Estás segura?, preguntó. Claro que sí. ¿O crees que los voy a dejar pasar la noche en este frío? Esa noche, Camila los llevó a su humilde casa. Era un cuarto de techos bajos, con paredes descascaradas, pero impecable. Tenía flores en un vasito de plástico, un crucifijo colgado, una cortina bordada a mano. No había lujos, pero se respiraba amor. Camila les preparó té caliente y sacó mantas limpias para que durmieran cómodos. Mateo se acurrucó en el sofá, con una sonrisa en los labios que Alejandro no veía desde hacía años. «Papá, esta casa huele a mamá», susurró. Camila lo escuchó. Se hizo la que no, pero en su corazón, esas palabras la estremecieron, porque ella también había crecido sin padres, porque sabía lo que significaba el abandono, y porque, aunque nadie lo supiera, siempre había soñado con tener un hijo. Después de acostar a Mateo, Alejandro se quedó sentado con Camila en la pequeña mesa de la cocina. Hablaron por horas. Ella le contó que había quedado huérfana a los 10 años. Una tía lejana la recogió, pero más por obligación que por amor. Desde entonces trabajó desde niña limpiando casas, cuidando bebés, cocinando para sobrevivir. No tuve infancia. No tuve Navidad, ni cumpleaños, ni juguetes. Solo tuve fe. Mucha fe. Y sueños. Alejandro escuchaba en silencio. Cada palabra de Camila era un retrato de dignidad. Una vida difícil, sin queja, sin rencor. ¿Y nunca te rendiste?, preguntó él. Claro que sí, muchas veces. Pero después me acordaba de que si Dios me dio otro día más, era por algo. En ese momento, Alejandro sintió algo dentro de él moverse. No era atracción física, era algo más profundo, una conexión, una certeza. Esa mujer, sin joyas, sin maquillaje, sin poses, tenía la fuerza de una madre, la ternura de una esposa y la valentía de una guerrera. A la mañana siguiente, antes de irse, Alejandro quiso dejarle algo de dinero. Camila se negó. «No quiero limosnas. Solo hice lo que sentí que debía hacer. Eso no tiene precio». Él respetó su decisión, pero supo, en lo más profundo de su ser, que no podía dejarla ir. De regreso en la mansión, Alejandro volvió a su vida normal. Trajes caros, reuniones, negocios, cenas con ejecutivos. Pero ya nada tenía sabor. Mateo tampoco era el mismo. Hablaba todo el día de mamá Camila, dibujaba corazones con su nombre, dormía abrazado a la bufanda que ella le había prestado. «Papá, ¿cuándo vamos a verla otra vez?». Alejandro sonreía, porque él también lo deseaba. Pero algo lo detenía. ¿Cómo decirle la verdad a Camila? ¿Cómo explicarle que él no era un mendigo sino un millonario? Y si al saberlo, todo cambiaba. Y sin embargo, sabía que tenía que volver. Porque la vida no pone a alguien así en tu camino todos los días. Y cuando lo hace, hay que luchar. Camila no sabía que esa noche había encendido una llama en dos corazones que ya habían perdido la fe. Y así, mientras la ciudad seguía su ritmo indiferente, en un pequeño hogar del barrio San Miguel, una mujer dormía tranquila, sin saber que su bondad estaba a punto de cambiarle la vida para siempre. Porque cuando das sin esperar nada, la vida te devuelve el doble. Y a veces, en forma de amor. Dicen que cuando el corazón habla, no hay mentira que pueda callarlo. Y eso fue lo que Alejandro comenzó a descubrir, día tras día, con cada gesto silencioso de Camila. Después de aquella noche en el modesto hogar de la joven, Alejandro y Mateo regresaron a su vida de lujo. Pero algo había cambiado. La ropa era más cara, el colchón más suave, la casa más grande. Pero todo parecía sin vida, porque Alejandro había sentido la verdadera paz en el sofá de Camila, con el olor a arroz con leche y la dulce risa de su hijo dormido. Y entonces tomó una decisión. Me gustaría averiguar todo sobre Camila Torres. No como Alejandro Ramírez, el magnate, sino como Antonio López, el hombre sencillo al que recibió sin pedir nada a cambio. A la mañana siguiente, Alejandro se reunió con su equipo de seguridad.
Necesito un favor discreto. Quiero saberlo todo sobre una mujer llamada Camila Torres. Vive en el barrio de San Miguel y trabaja como empleada de limpieza. Ningún detalle es demasiado pequeño. En cuestión de horas, la verdad comenzó a salir a la luz. Y era más profunda de lo que imaginaba. Camila no tenía familia cercana. Sus padres habían muerto en un incendio cuando ella tenía solo 10 años. Una tía lejana la acogió en su casa, pero la trató como a una sirvienta. Nunca fue a la escuela regularmente. Trabajó desde pequeño para poder comer. A los 16 años, se escapó para evitar un matrimonio forzado con un hombre 20 años mayor que ella. Vivía en albergues, pasaba hambre, sufría abusos, se caía y se levantaba sola. Y a pesar de todo esto, nunca perdió la fe en la bondad. Alejandro permaneció en silencio ante los informes. Hojeó las páginas como si tocara una herida. Con cada verso, crecía dentro de él un respeto que se transformaba en algo más fuerte: admiración. En los días siguientes, él y Mateo comenzaron a aparecer con más frecuencia en la plaza. Siempre disfrazado, siempre en el mismo lugar. Camila, sin falta ni un solo día, les traía algo caliente para comer. A veces era sopa, a veces era pan dulce, otras veces solo una sonrisa y un abrazo. Una tarde, mientras un guardia de seguridad del centro comercial intentaba echarlos, Camila intervino. «No los toque. Son personas como usted y como yo. No están haciendo daño a nadie. Solo tienen hambre». El guardia se quejó y amenazó con llamar a la policía. Pero Camila se colocó frente a Mateo, como una leona protegiendo a su cachorro. «Si se los lleva, me voy con ellos». Alejandro observó todo con incredulidad. Ella no los conocía. No sabía sus nombres. Pero estaba dispuesto a arriesgar su trabajo para defenderlos. «Papá, ella es como mamá», susurró Mateo. Alejandro lo sabía. Él también lo sentía. Fue entonces cuando decidió dar el siguiente paso. Al día siguiente, en lugar de ropa rota, apareció con unos pantalones sencillos, una camisa ligera y un aspecto más cuidado. Mateo, igualmente limpio, sonrió mientras tomaba la mano de su padre. Camila los reconoció de lejos, sorprendida al verlos diferentes. «Vaya, se ven mejor. ¿Pasó algo bueno?» «Conseguimos un lugar donde quedarnos y trabajar», respondió Alejandro, usando el nombre falso que usaba, Antonio. Camila sonrió y sus ojos brillaron. «Me alegra mucho. Sabía que algo bueno les iba a pasar». «Y todo empezó gracias a ti», dice Mateo, abrazando a. Desde ese día, Alejandro comenzó a observarla de cerca. La siguió discretamente hasta el edificio donde limpiaba oficinas. Allí vio cómo Camila llegaba antes de la hora prevista, barría cuidadosamente cada rincón, doblaba los manteles con cuidado y hablaba con las plantas como si fueran sus amigas. Él nunca se quejó. Él nunca se quejó. Fue tratada con indiferencia por muchos e ignorada por otros, pero ella seguía sonriendo. Siempre. Una noche, Alejandro decidió acercarse a ella fuera de su rol de mendigo. Vestido como Antonio, pasó por casualidad por el edificio y la esperó a la salida. «Camila, ¿puedo invitarte un café? Mateo duerme en casa de un amigo». Ella dudó un momento, pero aceptó. Se sentaron en una cafetería sencilla, en un rincón tranquilo. Camila habló de su rutina, las dificultades con el alquiler y el vecino enfermo al que ayuda los domingos. «Siempre hay alguien que necesita más que uno», decía. Alejandro solo escuchó. Cuanto más la conocía, más comprendía por qué su hijo había conectado con ella tan rápidamente. «Ah, ¿y tú, Antonio? ¿Qué hacías antes de quedarte sin nada?» Alejandro dudó. No quería mentir, pero aún no era el momento de la verdad. «Tenía un pequeño taller, cosas de construcción, pero me estafaron y perdí todo». Camila asintió con empatía. «La vida nos quita, pero también nos da. Tú tienes a Mateo, y eso vale más que cualquier taller». Esa noche, cuando la dejó en la puerta de su casa, Mateo los estaba esperando, ya despierto. «Camila, ¿mañana vienes otra vez?» Ella se inclinó y lo besó en la frente. «Claro que sí, mi amor». Pasaron los días. Luego las semanas. Alejandro continuó usando la identidad de Antonio, visitando a Camila frecuentemente. Los invitó a almuerzos sencillos, les contó historias de su infancia y les enseñó recetas económicas que aprendió en los refugios. Mateo la llamó Mamá Camila, con naturalidad. Ella sonrió,
como si su corazón le doliera y estuviera lleno al mismo tiempo. Hasta que una tarde, mientras caminaba con Mateo, Alejandro se detuvo frente a un puesto de flores. «¿A qué flor te recuerda Camila?», le preguntó a su hijo. «Esa cosa blanca, porque es pura», respondió señalando un lirio. Alejandro compró el ramo y fue a su casa. Camila abrió la puerta sorprendida. «¿Flores? ¿Para qué?». «Porque hoy pensé en ti todo el día». Camila permaneció en silencio. Sus ojos decían más que las palabras. Y allí, en el estrecho pasillo de aquella humilde casa, besado por primera vez, fue un beso dulce y tímido, con el sabor de algo que había esperado demasiado tiempo para suceder. Esa noche, Alejandro regresó a casa con el corazón ligero, pero también con un peso. ¿Cómo decir la verdad? Sabía que se estaba enamorando, que Mateo ya la veía como madre, pero también sabía que todo lo había empezado con una mentira. «¿Y si me odia?», pensaba. Lo que Alejandro aún no sabía era que el destino tenía sus propios planes, y ese amor verdadero resiste incluso las verdades más dolorosas. A veces, lo que más necesita el alma no es espacio, sino calor humano. Y en ese pequeño hogar de Camila había calor de sobra. Calor que Alejandro y Mateo no habían sentido en mucho tiempo. Después del beso compartido, algo cambió entre ellos. No se dijeron grandes palabras, ni hicieron promesas, pero en sus miradas ya estaba todo dicho. Alejandro seguía visitando a Camila como Antonio, su versión humilde. No porque quisiera engañarla, sino porque temía perder lo más real que había encontrado en años. Y Mateo, cada vez más unido a ella, se sentía en casa como nunca antes. Camila ya no los trataba como invitados. Les preparaba el desayuno, les acomodaba el sofá con amor y hasta regañaba suavemente a Mateo si se olvidaba de lavarse las manos. «En esta casa se come con las manos limpias, joven», decía entre risas. La casa era modesta. Un solo ambiente con una pequeña cocina, una cama individual y un sofá viejo donde Alejandro y Mateo dormían. Las paredes estaban decoradas con retazos de vida. Una postal de la Virgen colgada con cinta, un dibujo infantil en la nevera, un pañito bordado que decía «Dios bendiga este hogar». Y aunque faltaba espacio, sobraba ternura. Cada mañana Camila salía temprano a trabajar, dejando un termo con café y pan para ellos. Mateo la miraba desde la ventana hasta que se perdía entre las calles. «¿Por qué no se queda con nosotros siempre?», preguntaba con esa dulzura que solo los niños tienen. Alejandro no sabía qué responder. Él también quería eso. Quería que Camila estuviera a su lado, todos los días. Que fuera la madre que Mateo necesitaba, y la mujer que él mismo había aprendido a amar. Pero también sabía que había un abismo entre la vida que Camila conocía y el mundo real de Alejandro Ramírez, el magnate que se esconde tras el disfraz. Y cada día que pasaba la verdad pesaba más. Un viernes lluvioso, Camila llegó a casa del trabajo mojada. A pesar de estar agotada, preparó un guiso de patatas y cebollas y arroz esponjoso. Mateo la ayudó a poner la mesa. Alejandro la observaba en silencio, con el corazón lleno. «Este niño es un sol», dijo Camila secándose las manos en el delantal. «Y tú también eres especial, Antonio. No todos los hombres se quedan al lado de sus hijos». Bajó la mirada. Quería decir la verdad en ese mismo instante, pero luego añadió: «Nunca pensé que tendría una familia, y ahora ustedes me hacen sentir que sí la tengo». Alejandro sintió un nudo en la garganta. «Camila, yo...». Pero ella lo interrumpió sonriendo. «No digas nada. A veces no hace falta hablar». Y una vez más, el silencio entre ellos habló más fuerte. Mateo se fue a dormir temprano ese día. Camila y Alejandro estaban sentados en el suelo, con una manta sobre los hombros, escuchando la lluvia golpear el techo de hojalata. «¿Sabes qué soñaba cuando era niña?», preguntó Ela, oleando para o vacío. «¿Qué cosa?». «Con tener una casita así, sencilla, pero mía, y con un niño que me llamara mamá». Alejandro le tomó la mano. «Yo soñaba con alguien como tú». En ese momento, Camila apoyó la cabeza en su hombro. Ambos cerraron los ojos. Fue allí, en ese suelo frío, con un corazón cálido, donde se encontró la verdadera riqueza de la vida. En los días siguientes, Mateo comenzó a llamar a Camila mamá, sin siquiera darse cuenta. Era natural, como si siempre hubiera sido así. «Mamá Camila, ¿me ayudas con esta tarea? Mamá Camila, ¿me cuentas un cuento? Mamá Camila, ¿me das un beso antes de dormir?».
Camila intentó corregir con cariño. Solo Camila, mi amor. Pero él insistió. Tú ya eres mi mamá en el corazón. Ella sonrió, pero por dentro sintió que algo se rompía y se reconstruía al mismo tiempo. El dolor de nunca haber sido madre. Ahora dio paso al amor verdadero. Una tarde, Mateo tenía fiebre. Camila permaneció a su lado todo el tiempo, colocándole paños fríos en la frente, preparándole té de hinojo, cantándole suavemente para ayudarlo a dormir. Alejandro la miró con ojos llorosos. ¿Cómo sabes hacer todo eso?, preguntó en voz baja. No lo sé. Solo lo siento. Y supo en ese momento que no había vuelta atrás. Camila era parte de ellos. Y necesitaba ser honesto. ¿Pero cómo? Camila, en su sencillez, comenzó a hacer planes. Estoy ahorrando para mudarme a un lugar más grande, quizás con 2 habitaciones. Así Mateo tendría su espacio. ¿Y si yo pudiera ayudarte?, arriscó Alejandro. Ella lo miró dulcemente pero con firmeza. Lo agradezco, Antonio, pero no me gusta deber favores. No es un favor. Es porque quiero que estemos juntos. Camila se sonrojó. Sus ojos decían que ella también lo quería. Pero había algo que ella aún no sabía. Que el hombre que tenía delante no era un simple Antonio López. Y que detrás de esa sonrisa tranquila se escondía el peso de una verdad a punto de ser revelada. Y sin embargo, en esa pequeña casa, con su suelo desgastado y su corazón gigante, ya se estaba formando una familia, sin contratos, sin alianzas, solo con lo que realmente importa, amor sincero. Cuando el corazón vive entre 2 mundos, uno de ellos siempre termina rompiéndose. Y Alejandro lo sabía, porque mientras cada día que pasaba al lado de Camila lo llenaba de amor y esperanza, cada noche al regresar a su mansión lo llenaba de culpa. Ya no era solo una mentira pasajera, era una vida paralela. En una vivía como Alejandro Ramírez, empresario respetado, millonario poderoso, dueño de una constructora que empleaba a miles. En la otra, era Antonio López, un hombre sencillo, un padre que luchaba cada día por sacar adelante a su hijo, y que encontraba en los ojos de una mujer humilde todo lo que el dinero nunca le había dado. Durante 3 meses, Alejandro mantuvo esa doble vida con una precisión casi perfecta. Por las mañanas asistía a sus reuniones, firmaba contratos, vestía trajes a medida. Por las tardes se quitaba el reloj caro, dejaba el auto de lujo a 3 cuadras y se acercaba caminando hasta la casa de Camila, con una bolsa de pan bajo el brazo y una sonrisa sincera en el rostro. Y allí, en ese rincón modesto del barrio San Miguel, compartía cenas caseras, risas sinceras y momentos que no se pueden comprar. Camila le contaba cómo había aprendido a leer sola a los 18 años. Le mostraba cartas que nunca envió, escritas a una madre que ya no estaba. Le hablaba de su sueño de abrir una pequeña guardería para niños sin recursos. Mateo, por su parte, vivía feliz entre esos 2 mundos. En su colegio privado, seguía siendo el hijo de Alejandro Ramírez, aunque pedía a todos que lo llamaran simplemente Mateo. Y en casa de Camila era un niño normal. Ayudaba a poner la mesa, alimentaba al gato de la vecina y dormía abrazado al peluche que ella le había regalado. Papá, cuando sea grande, quiero tener una casa como la de mamá Camila. No grande, pero llena de amor. Alejandro lo miraba y sentía un nudo en la garganta. ¿Cómo podía algo tan puro haber nacido de una mentira? El amor entre él y Camila crecía cada día, sin promesas, sin exigencias, solo con presencia. Un día, mientras lavaban los platos juntos, Camila dijo en voz baja: «A veces me da miedo que esto sea un sueño, que me despierte y vuelvas a desaparecer». «Nunca voy a desaparecer», respondió él, tomándola de la mano. Pero sus ojos decían otra cosa. Porque él sabía que había una verdad que tarde o temprano estallaría, y que no se podía construir un futuro sobre cimientos falsos, por más amor que hubiera. Una tarde de domingo, mientras Alejandro ayudaba a Camila a colgar ropas no varal, ella se viró y preguntó: «Antonio, ¿alguna vez amaste a alguien como me amas a mí?» Él se quedó en silencio. Pensó en Clara, su difunta esposa, y sintió una punzada en el corazón. «Sí, a la madre de Mateo. Pero tú eres distinta. Contigo volví a sentir que merezco ser feliz». Camila sonrió, pero había algo en su mirada, una duda, un miedo, como si intuyera que había algo que él aún no había dicho. A medida que pasaban los meses,
Comenzó a notar pequeñas inconsistencias. Antonio habló con una cortesía demasiado refinada para alguien que decía haberlo perdido todo. Sabía de vinos, mencionaba países que había visitado en el pasado y utilizaba palabras que no encajaban con la vida de alguien sin recursos. Pero ella permaneció en silencio, porque a veces el amor elige ignorar lo que el corazón ya sabe. Hasta que una noche, mientras limpiaba un bolsillo de su camisa para lavarla, encontró un trozo de papel doblado. Era un recibo, de un restaurante elegante, en representación de Alejandro Ramírez. Camila sintió un escalofrío en la columna. Se sentó en el sofá, con el papel en sus manos. El nombre no le era desconocido. Lo había oído en las noticias, en los carteles de obras e incluso en anuncios de radio. Alejandro Ramírez. Ella cerró los ojos y susurró suavemente. No puede ser. Al día siguiente no dijo nada, pero sus gestos eran diferentes, más contenido, más silencioso. Alejandro se dio cuenta. ¿Estás bien?, preguntó, intentando tocarla. Sí, solo estoy cansada. Pero había algo más. 2 días después, tomó coraje. Preparó una cena sencilla, con ayuda de Mateo, y la invitó a una noche especial. Sobre la mesa pequeña colocó una vela. Sirvió pasta con salsa de tomate y un vino barato que había comprado en la esquina. Camila llegó luciendo su vestido más lindo, algodón sencillo, floreado, con el pelo recogido a un lado. Mateo la abrazó como siempre. «Mamá Camila, hoy papá va a decirte algo importante». Ella sonrió, pero su corazón palpitaba aceleradamente. Y fue allí, esa noche, que Alejandro decidió abrir su alma. «Camila, tengo que decirte algo. Algo que debí haberte contado desde el principio». Ella permaneció en silencio y su corazón latía con fuerza. «Mi nombre real no es Antonio López. Mi nombre es Alejandro Ramírez». El mundo pareció detenerse. «Soy dueño de una constructora. Tengo una vida muy distinta a la que viste. No soy pobre. Mateo tampoco». Camila no dijo nada. Sus ojos estaban fijos en los de él, buscando la verdad detrás del dolor. Empezó como una prueba. Quería encontrar a alguien con un corazón verdadero, alguien que quisiera a mi hijo sin saber quién soy, y te encontré a ti. Pero luego me enamoré. Ella se puso de pie en silencio. Ella agarró su bolso y caminó hacia la puerta. «¿Me usaste como experimento?», murmuró, casi sin voz. «No. Al principio, sí. Pero luego fue real. Todo lo que vivimos fue real». Ella lo miró y las lágrimas cayeron en silencio. «Yo te abrí mi casa, mi historia. Te di mi confianza. Y tú me mentiste cada día. Camila, por favor, no me toques. No quiero verte más». Mateo corrió hacia ella. «Mamá Camila, no te vayas». Se agachó, abrazó fuertemente al niño y dijo con voz quebrada: «Siempre vas a estar en mi corazón». Pero esto no debió empezar así. Y se fue, sin mirar atrás. Alejandro se quedó quieto, con las manos vacías, el pecho hueco y la certeza de haber destruido lo único verdadero que había construido en años. Mateo lloró en silencio. Y él no tenía forma de consolarlo. Esa noche, la mansión de Alejandro estaba más fría que nunca, más oscuro, más vacío, y en el cuartito del barrio San Miguel, Camila lloró sola, abrazada al abrigo de Mateo, con el corazón hecho pedazos, porque cuando lo das todo, y aún así te traicionan, el dolor es más profundo que cualquier pobreza. Pero la historia aún no había terminado. El amor verdadero, aun cuando duele, tiene caminos que el tiempo revela, y el destino aún tenía reservados capítulos inesperados. Hay verdades que no solo duelen, rompen. Y cuando Camila cruzó aquella puerta, dejando atrás la sonrisa de Mateo y la mirada suplicante de Alejandro, algo dentro de ella se quebró para siempre. No era solo la mentira, era el sentimiento de haber sido utilizada, examinada, medida, como si su bondad hubiera sido puesta a prueba como un experimento, como si su pobreza hubiera sido parte de un teatro. Las lágrimas no cesaron esa noche. Camila lloró abrazada a la bufanda de Mateo, esa que le había prestado semanas atrás. Todavía olía a él. Todavía sentía sus manitas abrazándola al dormir. ¿Cómo me atreví a creer que esta vez sería distinto?, susurraba entre sollozos. Durante 3 días, apagó o celular. Él faltó al trabajo. Ella permaneció en silencio.
encerrada en la pequeña habitación donde una vez se había sentido segura. Al otro lado de la ciudad, Alejandro intentaba encontrar la manera de arreglar lo que había roto. Él envió flores, cartas, mensajes, pero Camila no respondió, y cada día sin ella era como un castigo. Mateo lloraba por las noches preguntando, ¿fue por mí, papá? ¿La hice enojar? Y Alejandro, sin saber cómo explicarlo, simplemente lo abrazó, tratando de calmar el dolor de ambos. Una semana después, Camila regresó a trabajar. Cabeza gacha, en silencio, con los ojos hinchados. No le contó a nadie lo que había experimentado. Continuó limpiando pasillos, recogiendo basura y limpiando baños como de costumbre. Pero algo en su postura había cambiado. Camila ya no sonreía como antes. Un día, cuando salía del edificio, se le acercó un hombre bien vestido, de cabello gris y mirada fría en los ojos. ¿Camila Torres? Sí. ¿Quién es usted? Me llamo Gilberto. Estoy buscando una mujer como usted para un trabajo doméstico. Buena paga. Sería interna, pero con excelentes condiciones. Y a Camila, todavía dolida por la última experiencia, dudó. Pero el alquiler se había atrasado, se había cortado el gas, y ella necesitaba empezar de nuevo. Aceptado. El lunes siguiente llegó a la mansión indicada. Fue enorme. Puertas de hierro, jardines cuidados, mármol en la entrada. El hombre, que dijo llamarse Gilberto, la recibió formalmente. Limpie los pisos, cocine simple, y no hable con los niños si no se lo piden. Sea invisible. Camila asintió. No estaba allí para hablar. Estaba allí para sobrevivir. En los días siguientes las órdenes se hicieron más duras. ¿Esa es tu forma de tender una cama? Mi nieta no come porquerías como esas. Eres lenta. Torpe. ¿Así limpiaste tu propia pocilga? Camila se tragó sus palabras. Bajó la cabeza. Sabía que necesitaba ese trabajo. Pero había algo extraño en ese hombre. Algo familiar. Como si supiera más de lo que decía. Hasta que una noche la llamó a su oficina. «Deja de hacerte la inocente», dijo, arrojando una carpeta con fotos sobre la mesa. Fotos de ella con Alejandro y Mateo. Fotografías antiguas, tomadas sin que te des cuenta. Camila empalideció. ¿Qué significa esto? Yo soy Ricardo Ramírez, padre de Alejandro, y no voy a permitir que una pobretona oportunista como tú destruya nuestra familia. Camila sintió como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. Me contrató solo para humillarme. Te contraté para que entiendas tu lugar. Para que veas que nunca vas a pertenecer al mundo de mi hijo. Camila lo miró, firme, con la dignidad que le quedaba. Yo nunca quise su dinero. Nunca supe quién era. Y lo único verdadero en todo esto fue el amor. ¿Amor? Rió el hombre con sarcasmo. Eres una sirvienta. Eso es todo. Una mujer rota que buscaba una oportunidad. Pero mi nieto no necesita una criada como madre. Camila salió de la habitación en silencio. Fue al cuarto de servicio, cogió sus cosas y se fue. Sin gritar. No llores. Con el corazón sangrando, pero con la cabeza en alto. La semana siguiente, Alejandro intentó encontrarla, pero ya era demasiado tarde. Camila había desaparecido. Había dejado su trabajo, se había mudado a otro barrio y había cortado todos los vínculos. Y sin embargo, llevaba dentro de sí algo que no esperaba. Una vida. Un pequeño retraso en el ciclo. Náuseas matutinas. Sensibilidad. Y por último, la prueba positiva. Camila estaba embarazada. Se sentó en el borde de la cama durante horas, con la prueba en sus manos. ¿Y ahora qué hago?, susurraba. No quería parecer una cazafortunas. No quería volver a ser humillado, pero tampoco sabía cómo criar a un niño sola. Otra vez. En el silencio de su nueva habitación, decidió mantenerlo en secreto. Sería madre. Sí, pero lo haría con dignidad. Pasaron las semanas. Camila trabajaba como limpiadora diaria, hacía limpieza ocasional y vendía pan casero en la calle. Comí poco. Y un día, después de limpiar, se sintió débil. Su visión se volvió borrosa. Su cuerpo quedó inerte y cayó a la acera. La llevaron al hospital, desnutrido, presión arterial baja. Pero el bebé estaba bien, y quien apareció esa noche fue Mateo. «¡Mamá Camila!», gritó al verla. Corriendo hacia su cama, la abrazó fuertemente. «Te extrañé mucho». Detrás de él, Alejandro, con ojos rojos,
barba sin afeitar y el corazón en las manos. Perdóname, por todo, por no confiar, por mentir, por no protegerte. Camila no dijo nada. Mateo se subió a la cama, apoyó la cabeza en su hombro, y con los ojos cerrados murmuró: «No me dejes nunca más». Camila lloró en silencio. Y Alejandro también. Esa misma noche, Mateo, con su sabia inocencia, mostró algo que había guardado. «Grabé a mi abuelo, cuando te insultaba, cuando decía que te iba a destruir. No sabía qué hacer, pero lo guardé». Le entregó el teléfono celular a su padre, y allí estaba la evidencia. Las humillaciones, las amenazas, la manipulación. Alejandro estaba en shock. «Mi propio padre. Él no va a separarnos otra vez», dice Mateo, firme. Camila, con la mano en el estómago, miró a Alejandro y finalmente habló. «Estoy embarazada». El tiempo pareció detenerse. Él se arrodilló a su lado. Él tomó su mano. «Esta vez, vamos a hacerlo bien, juntos». Ella asintió, entre lágrimas, porque aún con tanto dolor, todavía había amor. Y ahora, una nueva razón para empezar de nuevo. Hay heridas que no se ven, pero duelen como cuchillos. Y lo que don Ricardo estaba a punto de hacer, no solo era una trampa cruel. Era un intento desesperado por romper lo único que su dinero no podía controlar: el amor verdadero. Después del reencuentro en el hospital, Camila, Alejandro y Mateo volvieron a verse como una familia. Una familia rota, pero con ganas de reconstruirse. Mateo no se despegaba de Camila. Dormía a su lado, le hablaba a la pancita con ternura, le leía cuentos al bebé en camino como si ya supiera que iba a ser el hermano mayor. «Quiero que sea una niña», decía con ilusión. «Y que tenga tus ojos, mamá Camila». Alejandro, por su parte, hizo lo que muchos hombres con poder no saben hacer. Dejó el orgullo a un lado. Canceló reuniones, puso en pausa contratos y se enfocó en cuidar a Camila. La llevó a vivir a una casa modesta, lejos del bullicio. No quería que regresara a su antiguo hogar, donde cada pared llevaba recuerdos dolorosos. Allí, en el silencio y la sencillez, el amor comenzó a florecer nuevamente. «Ya no soy Alejandro el empresario», decía él. «Solo quiero ser el hombre que te cuide, el que no fui antes». Camila seguía cautelosa. Tenía miedo, tenía cicatrices, pero cuando miró a Mateo y sintió que la vida crecía dentro de ella, supo que era hora de intentarlo. ¿Y tú que estás escuchando esta historia? ¿Alguna vez has sentido que la vida te dio una segunda oportunidad cuando menos lo esperabas? Si es así, deja un comentario con y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Tu historia importa, pero no todos estaban contentos con esta nueva familia. Don Ricardo, el padre de Alejandro, observaba todo desde lejos, con ojos llenos de desprecio. «Esa mujer no va a quedarse con lo que me costó una vida construir», murmuraba entre dientes. Sabía que no podía convencer a su hijo con argumentos. Entonces decidió jugar sucio. Creó una identidad falsa. El señor Gilberto había muerto, pero renació como Enrique Soto, director de una fundación ficticia llamada Manos Limpias. Le envió una invitación oficial a Camila. «Querida Camila, nos gustaría ofrecerle un puesto como coordinadora de higiene y convivencia comunitaria. Será un honor contar con alguien de su perfil». Camila se sorprendió. Nunca me habían llamado a algo tan serio. Sospechaba, pero el nombre de la fundación parecía auténtico. La dirección, profesional. El salario, justo. ¿Y si esto es una oportunidad de verdad?, pensó. Él aceptó la entrevista. Al llegar, fue recibida por Enrique, o mejor dicho, Ricardo disfrazado, con cortesía y una sonrisa practicada. «Estamos muy impresionados con su historia. Una mujer fuerte, trabajadora y además madre». Camila sintió algo extraño, pero eligió confiar. Necesitaba trabajar. Necesitaba criar a sus hijos con dignidad. Los primeros días fueron tranquilos, pero poco a poco empezaron las exigencias absurdas. «Camila, queremos que limpie el almacén de materiales tóxicos. Usted puede sola, ¿verdad? Camila, los baños de hombres están desbordados, pero nuestros varones no saben limpiar. ¿Puede encargarse? Camila, necesitamos que trabaje también los sábados. No remunerado, claro, por compromiso». Ella respiró profundamente e hizo todo, porque su corazón no le permitió rendirse, hasta que un día la llamaron a la sala de ética. Allí, Ricardo reveló su verdadera identidad. «Te lo dije,
No vas a pertenecer nunca. Puedes vestirte mejor, caminar erguida, pero sigues siendo una sirvienta. Nada más. Camila, de pie, sintió que el mundo giraba. Él no respondió. Ella agarró su bolso y se fue. Con dignidad. Pero antes de cruzar la puerta, se giró y dijo: «Usted tiene mucho dinero, pero no tiene alma. Y eso no se compra». Si esta frase te conmovió, si alguna vez tuviste que irte de un lugar que te humilló en silencio, deja un comentario diciendo: «Sé cómo es». Usted no está solo. La semana siguiente comenzaron a circular rumores. Mensajes anónimos a empresas donde Camila había trabajado. Falsas acusaciones de robo, mala conducta, negligencia. Camila no pudo conseguir trabajo. La gente cerró sus puertas antes incluso de oírla. «Lo siento, señorita. Hemos decidido no continuar con el proceso». La barriga creció. Las fuerzas disminuyeron. Ella vendía trufas hechas a mano en la calle. Cuidé a personas mayores por horas. Yo limpiaba a cambio de comida. Pero nunca dejó de sonreírle a Mateo cuando apareció con Alejandro a verla. «Mi mamá es la más fuerte del mundo», decía Omenino con orgullo. Alejandro, furioso al enterarse del engaño de su padre, intentó enfrentarlo. «La estás destruyendo. ¿Qué clase de hombre eres?» «Soy el único que piensa con la cabeza. Esa mujer solo traerá vergüenza a nuestra familia. Esa mujer es la madre de mi hijo. Y tú, ya no tienes lugar en mi vida». Ricardo permaneció en silencio. Por primera vez, vio una decisión firme en los ojos de su hijo, un límite. Pero aún así, la última carta aún estaba por llegar. Una mañana, Camila se desmayó. Estaba débil y tenía anemia severa. En el hospital recibió la noticia. El bebé estaba bien, pero necesitaba reposo absoluto. Alejandro la llevó a su casa, contra los deseos de su padre. Allí la cuidó, cocinó, limpió y le prometió: «Nunca más vas a estar sola. Nunca más vas a pelear por sobrevivir». Camila lloró suavemente, no por cansancio, sino por la paz que, por primera vez, sentí de verdad. Y en esta casa, donde antes había silencio y vacío, ahora había risas, olor a pan fresco, juguetes en el suelo. Una familia, en verdad, pero en el fondo, el viejo Ricardo estaba preparando el golpe final. Y la boda se acercaba, porque a pesar de todo, Alejandro le había pedido matrimonio a Camila, con un simple timbre, una rodilla en el suelo, y una sola frase: «¿Te casas conmigo? No por mi nombre, sino por todo lo que hemos vivido». Ella dijo que sí. ¿Y tú? ¿Alguna vez has tenido un amor que llegó tarde, pero para quedarse? Si es así, dale me gusta al vídeo y comparte esta historia con alguien que cree en el amor después del dolor, porque la batalla aún no ha terminado. Y el enfrentamiento final está a punto de suceder. Cuando una mujer se levanta después de una caída, no vuelve a ser la misma. Vuelve más fuerte, más firme y más peligrosa para quienes intentan destruirla. Camila se preparaba para el día más importante de su vida, su boda. Por fin, después de tantos golpes, lágrimas y sacrificios, la vida parecía sonreírle. Alejandro había demostrado ser un hombre distinto. No solo por su arrepentimiento sincero, sino por cómo cuidaba de ella, cómo protegía a Mateo, y cómo hablaba con ternura al hijo, o hija, que aún no había nacido. Camila ya no vivía en el cuartito alquilado. Vivía en una casa modesta que Alejandro había acondicionado para ella, donde las flores crecían en el jardín, las cortinas eran suaves, y la paz habitaba cada rincón. Mateo había florecido. Su tristeza se había transformado en risas, dibujos coloridos y abrazos constantes. «Mamá Camila, ¿puedo llevar la alianza en la boda?», preguntaba con ilusión. «Quiero estar al lado de ustedes cuando digan que sí». Camila sonrió. Con su barriga ya visible, sintió que cada paso hasta ese momento había valido la pena. Pero el silencio del enemigo nunca es paz, es solo la pausa antes de la tormenta. Don Ricardo se había retirado, o eso pensaba todo el mundo. Tras ser confrontado por su hijo y expuesto a las grabaciones de Mateo, fingió alejarse. Pero en el fondo estaba planeando su ataque final. «Si no puedo separarlos con palabras, lo haré con vergüenza, frente a todos». Y así comenzó a difundir rumores más peligrosos. Creó documentos falsos, registros manipulados, denuncias antiguas y distorsionadas.
reactivó una denuncia policial de cuando Camila, a los 17 años, fue acusada injustamente de robo por su extía, la misma que la explotó y la golpeó. Con contactos influyentes, puso el nombre de Camila en una lista de personas de interés. Falsificó una firma en un documento que decía que había sido arrestada por hurto simple, algo que nunca sucedió. Y entonces, llegó el día de la boda. Fue una ceremonia sencilla pero hermosa, en los jardines de una fundación de niños a la que Camila ayudó. Flores blancas, bancos de madera, Mateo vestido de traje y corbata roja, y Alejandro del brazo de la mujer a la que había llegado a admirar. Camila lució un vestido ligero con mangas de encaje y una sonrisa que brillaba más que el sol. Prometo amarte, respetarte y cuidar de ti, aun cuando todo el mundo esté en contra, dice Alejandro, diante de todos. Y yo, prometo no dejar de luchar por nuestra familia, respondió Camila, con lágrimas nos olhos. Los invitados aplaudieron. Mateo bailó entre los bancos. El mundo finalmente parecía justo. Pero entonces, llegó la vergüenza vestida de escándalo. De repente, apareció don Ricardo. Vestido con traje, pero con ojos venenosos. Llevaba una carpeta en sus manos. Interrumpió la ceremonia antes de que el juez civil firmara el registro. Antes de que firmen, deberían saber con quién se están casando. Camila se dio la vuelta lentamente. «¿Qué haces aquí?», preguntó con voz trémula. «Cumplo con mi deber, proteger a mi hijo y a mi nieto de una delincuente». Abrió la carpeta y comenzó a leer, delante de todos. Camila Torres, denunciada en 2008 por hurto agravado. Presunta implicación en redes de explotación doméstica. Testimonios pendientes. ¿Eso es lo que llamas amor, Alejandro? Todos estaban en silencio. La gente murmuraba. Camila, de pie, sintió que las piernas le fallaban. «Eso no es verdad», susurró. Ricardo continuó. «¿Y no te parece curioso que justo después de quedar embarazada, aparezca de nuevo en tu vida, hijo? No es amor, es cálculo». Camila cayó de rodillas. Los ojos estaban llorosos y el rostro pálido. «Yo no hice nada». Mateo corrió hacia ella y la abrazó fuertemente. «Mamá, no llores. Yo sé que es mentira». Alejandro quedó en shock por un segundo, pero entonces levantó la cabeza. «Simplemente lo es». Se dirigió hacia el sistema de sonido. Él cogió su teléfono móvil, conectado a la caja. «Si quieres jugar sucio, juguemos con todas las cartas sobre la mesa». Y presioné play. Las grabaciones de Mateo resonaron en el jardín. «Destrúyela. Hazla pedazos. Nadie tiene que saber quién soy. Esa sirvienta no va a quedarse con el dinero de mi familia. Inventa lo que sea, que parezca que tiene antecedentes». El silencio se convirtió en asombro. Los invitados comenzaron a ponerse de pie. Algunos se indignaron, otros le dieron la espalda a Ricardo. Camila, todavía arrodillada, miraba todo sin comprender. «¿Qué es esto?». Alejandro se acercó a ella. «Mi padre falsificó todo. Quiso destruirte porque sabía que nunca podría comprarte. Pero lo que tenemos tú y yo no se puede falsificar». Y delante de todos, él también se arrodilló, con lágrimas en los ojos. «Camila Torres, ¿me aceptas con todo lo que soy, con mi historia rota y con mi amor imperfecto?». Ella lloró. Mateo le tomó la mano. Y entonces, con voz firme, respondió: «Sí, pero esta vez, sin mentiras, solo con verdad». Y los aplausos resonaron como justicia, como cura, como empiezo de nuevo. Ricardo abandonó el lugar, avergonzado, bajo miradas de desaprobación. Y el juez civil, con una discreta sonrisa, firmó el acta. Camila y Alejandro se casaron oficialmente. Mateo, entre ellos, sonrió como si supiera que todo estaba en el lugar correcto. Si esta escena te tocó el corazón, escribe aquí en los comentarios. El amor siempre gana. Y di qué es lo que más te conmovió hasta ahora. Tu historia puede inspirar a otras mujeres. ¿Y lo más bonito de todo? Camila no quería venganza. Él quería justicia. Y con el apoyo de Alejandro, llevó los documentos falsos a la policía. Don Ricardo tuvo que responder legalmente, y algo aún más inesperado sucedería pronto. Pero esa es la historia del próximo capítulo. Ninguna madre está preparada para ver sufrir a un hijo. Y aunque Camila aún no lo había parido, Mateo ya era suyo. En alma, en ternura, en cada latido. Después del escándalo en la boda,
La verdad había salido a la luz. Don Ricardo fue expuesto públicamente, sus mentiras quedaron registradas, y su poder empezó a resquebrajarse. Alejandro y Camila, oficialmente casados, respiraron al fin un poco de paz. La vida parecía recomenzar con dulzura. Se mudaron a una casa más grande, cerca de un parque, donde Mateo podía correr y jugar libremente. Camila decoró cada rincón con detalles simples, cortinas de flores, fotos de familia y un pañito bordado que decía, «Aquí manda el amor». Estaban construyendo su hogar, uno donde el doloroso pasado comenzaba a quedar atrás. O al menos eso pensaban. Fue en una fría mañana de invierno cuando todo comenzó. Mateo se despertó sin apetito. Estaba pálido, tenía los labios secos y dijo en voz baja, «Mamá Camila, me duele todo». Ella corrió hacia él y le tomó la temperatura, 39,6 de grisa. «Tranquilo, mi amor, ya mismo te llevo al médico». Alejandro, apresurado, lo dejó todo y lo siguió. En el hospital, exámenes, suero, espera. Y por último, el diagnóstico, neumonía aguda. Camila sintió que el mundo se desmoronaba. «¿Estará bien?», preguntó con voz temblorosa. «Necesita internación inmediata. Su sistema está débil. Hay que actuar rápido». Mateo fue llevado a una habitación aislada. Conectado al oxígeno, dormía inquieto, llamando a Camila entre suspiros. «Mamá, no me dejes. Mamá». Camila no se separó de su lado ni un minuto. Dormí sentada, con la barriga ya pesada. Ella le limpiaba la frente con paños, cantaba suavemente y rezaba sin parar. «Dios mío, no me lo quites. Ya perdí tanto, no me arrebates a mi niño». Alejandro vio todo con ojos llorosos. Era un hombre acostumbrado a controlarlo todo. Pero ante el dolor de un niño, se hizo pequeño, frágil, humano. ¿Y tú que me escuchas ahora? ¿Alguna vez has experimentado la angustia de esperar al borde de una cama, deseando la recuperación de alguien a quien amas? Si es así, deja un en los comentarios. Formemos una cadena de apoyo para todas las madres y abuelas que han pasado por esto. Los días pasaron lentamente. Mateo tenía fiebres constantes, pesadillas, delirios. «Papá, mamá Camila, no me dejen solo». Camila lloró en silencio. Ella no quería que él la viera débil. Él creía que su fuerza era lo que lo mantenía allí. Y una noche, cuando afuera llovía con fuerza, Camila puso su mano sobre su pecho y murmuró, «Si tú luchas, yo también. Pero si decides descansar, mi amor, yo te dejo ir en paz». Fue entonces cuando ocurrió algo increíble. Mateo abrió los ojos lentamente, sonrió débilmente y dijo, «No quiero irme, quiero quedarme con mi hermana». Camila se quedó quieta. «¿Cómo sabes que es una niña?» «Lo soñé. Mamá Clara me lo dijo». Ella miró a Alejandro, que ya estaba llorando. Mateo volvió a cerrar los ojos, y por primera vez en días, su respiración se calmó. A la mañana siguiente, los médicos entraron en la habitación con una expresión diferente. «Parece que Mateo está reaccionando». El tratamiento empezó a hacer efecto. Camila se llevó la mano a la cara, agradecida. Alejandro la abrazó por detrás, apoyando su frente en su hombro. «Lo logramos». Ese mismo día, mientras Mateo dormía plácidamente, Camila se sentó junto a su cama y abrió una pequeña caja. Dentro estaban los audios que Mateo había grabado de su abuelo. Y algo más. «¿Qué es esto?», preguntó Alejandro. «Es mi historia, la que nunca conté entera». Camila había escrito, durante las noches en que Mateo estaba inconsciente, un diario. Él lo contó todo. Desde el abuso que sufrió cuando era niño, pasando por las noches sin comer, hasta el momento en que conoció a Mateo y sintió que su vida comenzaba de nuevo. «Siempre tuve miedo de que me veas como una carga. Pero necesitaba que supieras todo». Alejandro leyó en silencio. Cada palabra era una herida abierta, pero también una cicatriz que contaba la historia de una mujer inquebrantable. «No eres una carga, Camila. Eres la fuerza que sostiene esta familia. ¿Y tú que has llegado hasta aquí? Cuéntame. ¿Alguna vez has vivido un momento en el que has tenido que ser fuerte por todos, aunque quisieras derrumbarte? Escribe «Yo era fuerte» en los comentarios y apoyémonos unos a otros». En los días siguientes Mateo mejoró. La fiebre desapareció, comenzó a comer, a reír suavemente, y luego, como si el destino hubiera querido añadir el toque final, llegaron noticias inesperadas. Don Ricardo, presionado legalmente por las falsas acusaciones y las evidencias de las grabaciones,
Llegó a un acuerdo con la fiscalía para evitar ir a prisión. Publicará una disculpa pública y pagará una indemnización a Camila por difamación, daños morales y persecución. Camila no quería dinero. Yo solo quería vivir en paz. Pero Alejandro insistió. Usa eso para construir algo bueno, para que otras mujeres como tú tengan un lugar seguro. Y así es como surgió la idea de Fundación Esperanza. Camila transformó un ala de la antigua mansión de Alejandro, sí, aquella donde todo comenzó, en un centro comunitario para niños sin hogar, mujeres maltratadas y madres solteras. Aquí no se juzga, aquí se abraza, se escucha, se empieza de nuevo. Mateo ayudó a pintar las paredes y elegir los juguetes. Camila daba conferencias, servía comida, leía cuentos. Alejandro se encargó con orgullo de la parte legal y administrativa. Su hija nació un día soleado y lleno de vida. Se llama Sofía, dice Camila sonriendo. ¿Por qué?, preguntó Mateo. Porque su nombre significa sabiduría. Y tú me enseñaste que el amor es la mejor forma de sabiduría. Y si esta historia te conmovió, compártela con alguien que cree en el poder de la familia, incluso cuando está construida sobre el dolor. Difundamos esperanza. 2 años después, Mateo corrió por los jardines con Sofía en brazos. Camila enseñó a los niños a leer. Alejandro regó las flores del patio de la fundación. Y el mundo exterior seguía siendo ruidoso, complicado, injusto a veces. Mas salí. En aquella casa donde todo empezó con una mentira, ahora reinaba la verdad. Y un mensaje bordado colgando sobre la entrada decía: la verdadera riqueza no está en el dinero, sino en el amor. Cuando la verdad se impone, ya no hay sombra que la oculte. Y el día del confronto final había llegado. Camila vivía ahora con tranquilidad, rodeada de amor. La Fundación Esperanza era un espacio de transformación, e incluso la antigua mansión Ramírez, que antes parecía un palacio frío y vacío, ahora respiraba risas infantiles, olor a pan recién hecho y melodías de esperanza. Sofía crecía fuerte. Mateo, convertido en un hermano mayor orgulloso, contaba su historia en la escuela con naturalidad. Mi mamá es una heroína, y mi papá, su escudo. Alejandro, aunque todavía estaba a cargo de su empresa constructora, había cambiado. Estaba más presente, más humano. La vida con Camila le había enseñado el valor de las pequeñas cosas. Pero a medida que la familia reconstruía su paz, don Ricardo estaba planeando su último movimiento. Para él, la humillación pública, la pérdida de autoridad sobre su hijo y el fracaso de su intento de sabotear el matrimonio no fueron el final. Eran heridas abiertas que no podía aceptar. Desde el silencio de su nueva residencia, una casa aislada donde pocos venían a visitarlo, planeó cuidadosamente su venganza. Había un detalle sin resolver, un vacío legal pasado por alto en viejos documentos de la empresa. Ricardo descubrió que, años atrás, Camila, cuando trabajaba como asistente de cocina en un albergue estatal, había firmado sin saberlo un acuerdo de transferencia de datos. Con esta cláusula, y con la ayuda de un abogado sin escrúpulos, logró falsificar un expediente que sugería que ella formaba parte de una red clandestina de adopciones ilegales. Con esto en mano, montó una farsa completa. Declaraciones falsas, testigos pagados y la guinda del pastel. Documentos alterados que señalaban a Camila como la autora de un plan para aprovecharse de la adopción de Mateo. Sí, Ricardo ahora planeaba acusarla de secuestrar emocionalmente el niño. Sabía que si esa mentira ganaba fuerza, no solo podría desestabilizar a Camila y Alejandro, sino también provocar que las autoridades cuestionaran la custodia de Mateo y la tutela de Sofía por parte de la pareja. En el papel, parecía perfecto. Otro teatro cuidadosamente montado. Y entonces, convocó una conferencia de prensa, usando su aún vigente influencia en los medios económicos. El titular era cruel. Camila Torres, la mujer que fingió ser pobre para entrar a la familia Ramírez y controlar la fortuna. La noticia se difundió rápidamente. Periódicos, blogs, redes sociales. Las mismas manos que una vez aplaudieron, ahora escriben con juicio. Camila escuchó la noticia cuando recogió a Mateo de la escuela. Sintió las miradas, las conversaciones susurradas. Mateo corrió hacia ella con ojos confundidos. «Mamá, ¿por qué dicen cosas feas de ti?» Ella lo abrazó fuertemente. «Porque hay gente que no soporta vernos felices, hijo». Esa noche, Alejandro llegó a casa con los puños apretados. «Él no va a parar, Camila.
Está dispuesto a todo. Entonces ya no vamos a escondernos, respondió ella con voz firme. Ya no somos los mismos de antes. Decidieron que la mejor manera de enfrentar el ataque era con la verdad, y lo más importante, con pruebas. Junto con el abogado de la familia abrieron una demanda. Recopilaron documentos oficiales, grabaciones, fotografías y declaraciones legítimas de excompañeros de trabajo de Camila. Y Mateo, con su voz infantil, también quiso participar. Yo quiero contar todo lo que viví. No quiero que nadie diga mentiras sobre mi mamá. Pero el verdadero enfrentamiento se produciría en forma de audiencia pública. Ricardo exigió que se abra, ante un juez y con representantes de la prensa presentes. Quería destruir a Camila delante de todos. El día señalado, Camila llegó de la mano de Alejandro y Mateo. Sofía quedó al cuidado de una voluntaria de la fundación. Ricardo estaba allí, con un traje oscuro, con una mirada altiva y aire de victoria. A su lado, 2 abogados y una mujer que dijo ser excompañera de Camila, dispuestos a declarar en su contra. La sala estaba llena, cámaras, periodistas, curiosos. El juez pidió silencio. Procedemos con el caso 25485, querella presentada por el señor Ricardo Ramírez en contra de la señora Camila Torres. El abogado de Ricardo comenzó. Presentamos pruebas de que la señora Torres forma parte de una red de manipulación emocional, dirigida a beneficiarse económicamente de la familia Ramírez. Además, cuestionamos la legalidad de su presencia dentro del núcleo familiar del menor Mateo Ramírez. Palabras frías. Cruel. Camila se mantuvo erguida, pero por dentro, su corazón latía como un tambor. Cuando le llegó su turno de hablar, se puso de pie, y con voz entrecortada pero firme dijo: «Durante años, viví en silencio. Me humillaron, me golpearon, me acusaron, pero siempre seguí adelante, porque sabía que algún día alguien iba a ver quién soy de verdad». Hizo una pausa. Ese día fue cuando Mateo me llamó mamá por primera vez. No fue un plan, no fue una estrategia, fue amor. Y no hay contrato que pueda falsificar eso. El juez asintió. El abogado de Camila presentó los documentos legales de la adopción formal de Mateo, pruebas de que ella nunca estuvo involucrada con ninguna red y exámenes psicológicos que acreditan el vínculo afectivo real y sano de la familia. Pero el verdadero punto de inflexión llegó con una unidad flash. Mateo, sin que nadie lo supiera, había escondido una pequeña grabadora en su habitación semanas antes. Una tarde, cuando Ricardo visitó la casa sin previo aviso, para intentar hacer las paces, se le grabó diciendo, en tono despectivo: «Yo ya armé todo. Una vez que esa mujer sea tachada de criminal, tú vas a entender quién manda aquí. Y ese niño volverá a mí». El audio fue reproducido en la sala del tribunal. Silencio. Miradas de sorpresa. El propio juez frunció el ceño. «¿Reconoce usted esa voz, señor Ramírez?» Ricardo dudó, y finalmente dijo: «Sí, fui yo, pero fue un momento de frustración. Una manipulación consciente, más bien», corrigió o juez. La audiencia fue cerrada. Y en el informe final decía: «Se absuelve a la señora Camila Torres de todas las acusaciones. Se reconoce públicamente el intento de difamación por parte del denunciante, y se abre proceso por falsificación de documentos y persecución». Ricardo, que previamente había salido por la puerta principal entre aplausos, ahora abandonó la sala cabizbajo, entre cámaras y murmullos. Camila salió acompañada de Alejandro y Mateo. «¿Ahora sí terminó?», preguntó el niño. Camila miró al cielo. «Sí, hijo, ahora comienza nuestra verdadera vida». Y con esa certeza regresaron a casa. El viento de la tarde parecía más ligero. El sol, más caliente. El corazón, por fin en paz. Y en la cara de Camila, por primera vez en muchos años, no había miedo, solo fuerza. Y el amor. A veces, los finales felices no se construyen con cuentos, se construyen con cicatrices. Y Camila las llevaba todas, pero ahora las llevaba con orgullo. Después del juicio, la vida de la familia Ramírez Torres tomó un nuevo rumbo. Ya no vivían con miedo, ni con la amenaza constante de las mentiras. La verdad, al fin, les había devuelto la paz. Don Ricardo fue condenado por falsificación y difamación agravada. Firmó un acuerdo judicial que lo obligaba a emitir una disculpa pública, pagar una indemnización sustancial a Camila y ceder parte de su patrimonio a causas comunitarias. Pero lo más impactante no fue la sentencia, fue lo que vino después. Ricardo, solo,
frente a su vejez y las consecuencias de sus actos, entró en una profunda reflexión. Por primera vez en su vida, se miró al espejo y vio más que el orgullo herido. Vi arrepentimiento. Sin previo aviso, un mes después del juicio, apareció en la Fundación Esperanza. Camila lo vio desde la ventana. Su cuerpo se tensó. Alejandro se paró frente a él. Pero Ricardo levantó las manos en señal de paz. No vengo a pelear, solo a pedir perdón. Camila, sorprendida, asintió lentamente. Ricardo entró. Vio niños jugando, mujeres sonriendo, habitaciones llenas de dibujos y libros. Transformaste lo que yo construí con frialdad en algo que abraza. Le entregó un sobre. Es mi carta pública de disculpas, pero no quise enviarla por correo. Quise mirarte a los ojos y agradecerte. ¿Gracias?, murmuró Camila confundida. Sí, porque gracias a ti, mi hijo volvió a sonreír, y mi nieto encontró una madre. Alejandro, con los ojos llenos de lágrimas, se acercó. ¿Y nuestra hija, padre? ¿La vas a conocer? Ricardo miró a Sofía, que estaba jugando en la alfombra. Se arrodilló con esfuerzo. Extendió su dedo, y la muchacha lo agarró, sonriendo. Hola, pequeña. Soy tu abuelo. Uno que se equivocó, pero que quiere hacer las cosas bien. Camila, que tantas veces había sido humillada por aquel hombre, ahora lo veía inclinándose ante su nieta. Y sintió, en silencio, el poder del perdón. Pasó el tiempo. Ricardo comenzó a visitar la fundación semanalmente. Comenzó a cuidar el jardín, enseñando matemáticas a los niños e incluso ayudando en la cocina. Nunca volvió a usar traje. Ni siquiera intentó dar órdenes. Allí, él era solo un voluntario más. Y a Fundación Esperanza floreció. Con los fondos de compensación y donaciones espontáneas, ampliaron las instalaciones. Camila montó salas de apoyo psicológico, talleres de costura, clases de refuerzo y programas de nutrición para mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad. Las madres, que antes dormían en las calles, ahora tenían refugio. Las niñas, que habían sido rechazadas por sus familias, encontraron allí una segunda oportunidad. Niños como Mateo, que antes eran invisibles, ahora tenían voz. Mateo, de hecho, creció con un corazón enorme. Era amable, protector con su hermana, y el primero en levantar la mano en los círculos de conversación. Yo aprendí que las familias no se hacen con sangre, sino con amor. Camila y Alejandro también evolucionaron juntos. Respetaron sus espacios, aprendieron de sus errores y celebraron victorias sencillas. El primer diente de Sofía, la cosecha de tomates en el jardín, el atardecer en el jardín. Una tarde, sentado bajo la sombra de un árbol, Alejandro tomó la mano de Camila y le dijo: si alguien me hubiese dicho que mi vida iba a cambiar así, no lo habría creído. De ninguna manera, sonrió ella. Pero a veces, Dios sabe lo que necesitamos, antes de que lo entendamos. Estaban agradecidos por todo, incluso para el dolor, porque fue a través de ellos que llegaron allí. Han pasado 2 años. La Fundación Esperanza se ha convertido en un modelo en todo el país. Camila fue invitada a contar su historia en escuelas, en la radio y en conferencias, pero nunca buscó la fama. Preferiría estar entre mujeres comunes y corrientes, aquellos que, como ella, llevaban cicatrices, pero también llevaban coraje. En la última conferencia del año, en un auditorio repleto, un periodista preguntó: si tuviera que decirle una frase a una mujer que está hoy sola, sufriendo, sin esperanza, ¿qué le diría? Camila pensó por un momento. Miró a la audiencia y respondió con voz suave pero firme. Le diría que ella no es invisible, que hay alguien esperando verla, abrazarla, creer en ella, que su historia no termina en el dolor, que puede volver a empezar. El público le dio una ovación de pie. Pero Camila simplemente sonrió, porque sabía que los aplausos no eran para ella. Era para todas las mujeres que un día oyeron que no eran nada, y demostraron que lo eran todo. Y así, la historia, que comenzó con una prueba de bondad, terminó con un legado de fe, coraje, maternidad y redención. Y si has seguido esta historia hasta ahora, cuéntame, ¿desde qué ciudad estás viendo este video? Escribe en los comentarios, porque me encantaría saber dónde te conectaste con esta historia de amor, superación y verdad. Está despejado. No olvides suscribirte al canal para más historias como esta, hechas desde el corazón, especialmente para ti.
porque mereces conmoverte, mereces sentirte visto, y mereces recordar eso. Todavía hay finales felices.